En esta historia, una chica se enamora de su hermano. Santa mamá. ¿Qué significa? No lo sé, pero se siente bien. Incluso comienza a tener contacto físico con él colándose en su habitación por la noche. ¿Qué pasará cuando sus padres se enteren? Prepárate a disfrutar de esta historia. Al principio, vemos a una niña que estaba empacando con su maleta. Ella es Nova, porque su mamá estaba llevando a la fuerza a Nova con ella a la casa de su nuevo esposo. La casa de su nuevo esposo vive realmente en una casa muy lujosa. Esto significa que es muy rico. Los recibió muy bien porque estaba esperando ansiosamente a su nueva novia. Mamá estaba muy feliz de estar aquí, pero Nova estaba decepcionada. No le gustaba el nuevo esposo de su mamá. Así que ella ni siquiera le habla respetuosamente, pero su padrastro le dio la mejor habitación de esta mansión, esta habitación con vista al mar. Era más hermosa de lo que había imaginado. Sin embargo, su estado de ánimo no mejoró. De repente, su amiga la llama para preguntarle por su nuevo papá. Ella baja las escaleras, pero se asusta cuando ve a un chico mirándola fijamente. Él era su hermanastro, lo que significa que el hijo de su padrastro, Nak, se acerca lentamente a ella. Pero antes de que pueda decir algo, sus padres se acercan a ellos y los agarran. Les dicen que es nuestro primer día, así que vamos a una cena familiar. Y debido a esto, Nak y Nova tuvieron que pasar tiempo juntos, a pesar de que no lo hicieron. Después de un tiempo, tanto Nova como Nak dicen que tenemos que volver a casa, se está haciendo tarde. Nak se dirigía hacia la dirección opuesta a su casa, pero su padre no deja que Nova vaya sola. Cuando el padre de Nak le pidió que dejara a Nova en casa, no pudo negarse, pero Nova comienza a discutir con él en el auto sin razón, porque lo odiaba. Nak se enojó aún más cuando Nova insultó, así que detuvo el auto y la sacó, incluso después de que ella se negó. Luego se aleja, dejándola aquí sola. Nova ahora está buscando un auto para que la lleven y cuando llega un auto, le pide a este tipo que la deje en casa, pero primero le pregunta cómo llegó aquí. Ella dijo que mi hermano me dejó aquí. Tuvimos una pelea. Cuando ella le dijo que el nombre de su hermano es Nak, dijo, conozco a tu hermano. Tenía que ir a una fiesta esta noche. Tal vez por eso te dejó aquí. Este chico iba a la misma fiesta a la que fue su hermano, así que la llevó allí. Cuando llegó aquí, se sorprende al ver a su hermano divirtiéndose con chicas semidesnudas y luego se dio cuenta de que le había dicho a su papá que se iba a algún lugar por trabajo, pero aquí, ahora, se está divirtiendo y coqueteando con chicas. Nova se enoja aún más y lo bofetea frente a todos. Ella dice que me dejaste en ese camino desierto para que pudieras disfrutar de la fiesta. Cualquier cosa podría haberme pasado allí. Y ella le preguntó, ¿cómo puedes coquetear con más de una chica al mismo tiempo? Él se acerca y dice que no coqueteo con ninguna chica, todas estas chicas aquí ya se sienten atraídas hacia mí. Luego regresa con las chicas para disfrutar de la fiesta. Un chico en la fiesta le da un trago a Nova y al verla beber, Nak se acerca directamente a él y comienza a golpearlo. Cuando Nova le pregunta enojado por qué lo golpeas, dice que este tipo siempre les da drogas a las chicas para acostarse con ellas cuando están conscientes de uno, y si no lo hago, Nova se siente mareada debido a las drogas. Así que Nak la lleva de regreso a casa y la pone a dormir en la cama. A la mañana siguiente, ella viene directamente a él y le pregunta qué pasó entre nosotros anoche, ¿qué me hiciste? Nak dice burlonamente, no sabes, dormimos juntos anoche. Al escuchar esto, Nova se decepciona mucho, pero por la noche, cuando ella ve a Nak nadando en la playa, no podía quitarle los ojos de encima. Aún no lo sabía, pero se sentía atraída por él. Por la noche, cuando Nak estaba presumiendo ante sus amigos en el auto, vio a Nova caminando. Se veía muy hermosa. Incluso él no podía quitarle los ojos de encima. De repente, Nova recibió un mensaje de su novio. Le envió una foto besándose con su mejor amiga para ponerla celosa. Se enoja mucho e incluso intenta enviar una foto de sí misma besando a un chico que acaba de conocer en la fiesta. Pero cuando Nak ve esto, se acerca a ella y le dice que se mantenga alejada de este chico. Después de mirar su teléfono, entiende por qué quería besar a ese chico. Así que le preguntó, si te beso, ¿dejarás de coquetear con otros chicos? Sí, luego la besa y ella le envía una foto para poner celoso a su novio también. Ahora se sienta en el auto de Nak viendo los romances con otra chica. Poco después, un chico se le acerca y le dice, tuve una carrera con tu hermano esta noche, pero parece que corrió de regreso a casa. Nova se enojó tanto que lo desafió a borrarse a sí mismo, pero Nak no estaba feliz de verla correr. A pesar de que Nova ganó, Nak tuvo que darle su auto al chico. En realidad, se suponía que Nak iba a correr con él, pero se puso ocupado y Nova comienza a discutir con él porque lo engañó para que corriera con él,
pero ahora no tenía sentido, así que comienza a llevarla de regreso a casa. Pero mientras se iban, este chico abusó de Nova. Nak se giró y le dio un puñetazo en la cara. Toda la gente aquí comenzó a pelear con toda la gente aquí, pero se escaparon. A la mañana siguiente, su mamá la despertó temprano y le dijo que habían organizado una fiesta. Esta noche, Nova siguió esperando a Nak durante toda la fiesta, pero él no apareció. Así que se sentía triste, no sabía que se había enamorado de él. Estaba sentada en el sofá y esperando ansiosamente a Nak. Llega a casa Paz muy tarde en la noche y se sienta justo a su lado. Luego se acerca lentamente y comienza a besarla. Su mamá y papá no tenían idea de que estos dos habían comenzado relaciones físicas. Al día siguiente, Nova estaba lavando su auto cuando se dio cuenta de que Nak le estaba mirando. Solo para impresionarlo, ella comienza a echarse agua sobre sí misma y Nak sigue sonriendo ante su estupidez. De repente, su mamá trae a su exnovio a casa para hablar con ella, pero desde que vio su foto besándose con su mejor amiga, dejó de gustarle. Su novio intenta besarla en los labios, pero ella enojada gira la cabeza hacia otro lado. Nick, que estaba nadando, cuando Nova vino a coquetear con él, la empuja dentro de la piscina y comienza a besarla. Al ver a estos dos besándose, su novio se molesta mucho porque creía que estos dos son solo hermano y hermana. En breve, después, Nova intenta convencer a su exnovio de que se vaya de su casa porque no quiere volver a tener una relación con él. Pero su novio le dice: por favor, perdóname, no quise hacerte daño, te extrañaba tanto que cuando tu amiga vino a mí, me sentí como si fuera tú. Estaba borracho esa noche cuando me acosté con tu mejor amigo. Nak iba a algún lugar cuando vio el mismo chico que había abusado de su hermana. Todavía estaba abusando de Nova, así que, una vez más, estalló una pelea y regresó a casa herido. Va directamente a Nova para hablar con ella, pero ella estaba durmiendo. Ve que hay muchas cicatrices en su cuerpo. Cuando la toca, ella se asusta tanto por su toque que le da un puñetazo en la cara. Nova se disculpa con él porque ella lo golpea tanto mal que estaba sangrando. Sintió como si su exnovio estuviera tratando de tocar su cuerpo mientras dormía. Mientras hablaban, una vez más se acercaron. Lo que su novio ve a la mañana siguiente cuando su mamá le dice que su novio se ha ido, ella se siente aliviada. Por la tarde van a algún lugar con sus amigos y tan pronto como sus amigos los dejan solos por un tiempo, comienzan a besarse, pero uno de sus amigos los ve. Él trata de explicarle a Nak que ella es tu hermanastra, no puedes simplemente besarla. Te das cuenta de lo que pasaría si tus padres se enteraran de tu relación física. Pero a Nak no le importó porque realmente se ha enamorado de su hermana. Nova no quería que Nak peleara en el ring, así que ella le dijo que no entrara allí o podría lastimarse, pero él no escucha, así que ella se va enojada. Pero al verla llorar, uno de los amigos de Nak comienza a besarla. Cuando viene aquí después de ganar la pelea, se sorprende al verlos juntos. Venció a este chico muy mal. Le advierte a Nova que no se acerque a ningún chico, excepto a mí. Pero Nova todavía estaba enojada con él debido a su pelea. Así que dice: eres mi hermano y que no hay relación amorosa entre nosotros, así que aléjate de mí. Después de este día, no se hablaron durante varios días. Pero por supuesto, se extrañaban como locos. Un día, el papá de Nak le dice que el verdadero padre de Nova ha sido liberado de la cárcel. A menudo golpeaba a Nova y a su madre, es por eso que Nova tiene tantas cicatrices en su cuerpo. Quería que Nak estuviera con Nova como una sombra porque su verdadero padre quiere matarlos a ambos, por lo que comienza a protegerla todo el tiempo. Pero al hacer esto, se vuelven más cercanos el uno al otro como nunca antes. De que comenzaran a dormir juntos en él no querían que sus padres supieran de su relación física, porque siempre enviaba a Nova de regreso a su habitación antes del amanecer. Pero un día, su padre finalmente los sorprende durmiendo juntos y se enoja mucho con su hijo por acostarse con su hermanastra. Al día siguiente, le dijo a Nova: Jesús, padres se habían enterado de nuestra aventura, nunca nos dejarían estar juntos de nuevo. Por lo tanto, para hacer que él pasan toda la noche besándose y pasando el rato en la playa. Nick intenta convencer a Nova de que debemos huir de casa. Solo así podemos vivir felices, pero Nova no estaba lista para esto. Poco después, Nak va a una tienda a comprar algo y mientras tanto, su rival secuestra a Nova. Rápidamente regresa y le cuenta a su padre sobre el secuestro de Nova y cuando vieron las imágenes de la cámara, llegó a saber que la persona que secuestró a Nova no era otra, porque su padre odiaba a la madre de Nova y quería que sufriera. Por eso le exige millones de dólares a su nuevo esposo e inmediatamente acepta pagarle cualquier cosa para salvar la vida de Nova. La mamá de Nova va con su esposo a darle el dinero y aquí también estaban presentes los policías, pero vestidos de civil, pero el secuestrador ya lo sabía todo esto. También había instalado una cámara a través de la cual iba escuchando y viendo todo lo que decía su mamá, que yo sé que mi exmarido no necesita este dinero, está haciendo todo esto solo para matarnos.
Al mismo tiempo, una mujer oficial le preguntó a Nak, ¿no era tu auto el que manejaban los secuestradores? Cuando se llevaron a Nova, de repente recordó que era él, mismo auto que había perdido mientras las carreras hace unas semanas. También tenía un GPS en ese auto a través del cual la policía localiza inmediatamente la ubicación del auto cuando este secuestrador se da cuenta de que ha sido rastreado. Inmediatamente comienza a huir. Neck también lo sigue con la oficial porque no quería perderla una vez más, ya que estos autos vienen uno frente al otro. Tanto el cuello como Nova se inclinan por las instrucciones de esta oficial, y ella le dispara a su padre. En el segundo, su padre murió en el acto y afortunadamente sobrevivió. En la siguiente escena vemos a Neck colándose en la habitación de Nova por la noche. Se enamoraron tanto el uno del otro, que se olvidaron de que son hermano y hermana. Ahora comenzaron a tener un romance sin preocupaciones. Pero esta vez sus padres sabían lo que estaban haciendo en la habitación. La madre de Nova dice que tenemos que detener esta relación a cualquier costo, pero como sabemos, es realmente difícil separar a dos personas que se aman. Esta historia termina aquí. Puede ver más videos haciendo clic en la pantalla final. Si le gustó esta historia, haga clic en el botón suscribirse para obtener más historias románticas de este tipo.